Nosotros como mapuche nos afecta harto el que el árbol nativo se saque del lugar, porque al final para nosotros es medicina. Hi, my name is Marco. I've left my life behind to travel the world with my camera to document the most interesting stories I will meet along the path. My first trip will lead me from Peru all the way to Patagonia, across Bolivia, Argentina, and Chile. The journey is awaiting. Will you follow me along the path? The community that we're about to visit today is a Huiliche Mapuche community. Basically, Huiliche is a subgroup of the entire Mapuche ethnicity that identifies the Mapuche that lives in the south of Chile. Alright, wait a second. Exactly who are the Mapuche? The Mapuche are an indigenous ethnic group whose territory originally covered 310,000 square kilometers, among a territory that is now part of Chile and Argentina. In Chile in particular, their territory extended from the Biobío region to the north to the Chiloé island in the south. People of great warriors, they first resisted the expansion of the Incas. And later, in the 16th century, with the arrival of the Spaniards, they made history, becoming the only indigenous group in South America to defeat the European conquerors and to maintain their independence. But it wasn't easy. The Arauco War, named after the Araucanía, the region with the most concentrated Mapuche population, lasted for over 3 centuries. Despite the military disproportion, the Mapuche demonstrated an unmatched courage and tactical ability, using their knowledge of the territory to their advantage. These abilities led them to achieve historical victories, led by heroical warriors such as Lautaro, Caupolicán, and the legendary Galvarino, who, after being cut both ends as punishment from the enemy, fought with blades tied to his stumps. Part of this success is also a consequence of the conformation of the Mapuche society. Unlike other pre-Hispanic population, they didn't have a king or a central government. Instead, each family, called Lof, was independent. They had a political representative, called Lonco, and other unique figures, such as the Huerquén, a messenger who had the role of delivering communication between Lofs, and the Machi, a female shaman entrusted with ancestral medicine. During war times, the different Lofs united to form a Rewes, the equivalent of a tribe. During the Spanish invasions, different tribes joined forces to have the ability to withstand the military threat. This made things more difficult for the invader, because it wasn't enough to defeat a king. They had to face all the tribes together. But the Mapuche were not only great warriors, but also highly spiritual people, with an unbreakable bond with the nature and the land, called Mapu. So coming back to the first question, who are the Mapuche? They are literally the people of the land. So what you see behind me is called Ruca, and it's the typical Mapuche house. I am with Carolina, that with his mother will help me know a bit more of the Mapuche culture. Soy Mapuche, huilliche, aprendiendo del kibú, que nuestros abuelos compartieron con amor, defendiendo a pie firme del bárbaro opresor, defendiendo a pie firme del bárbaro opresor. Incheta Cecilia Bamondes Nempu Piñén. Mi nombre es Cecilia Bamondes Nempu. Tenemos esta ruca para recibir a la gente que viene. Nosotros como familia hacemos una escuela de verano, que es donde invitamos a los niños que vengan a aprender sobre la cultura, sobre cómo vivían nuestros antepasados alrededor de una ruca. Aquí tiene nombre ruca Huillicutral, que significa fuego del sur. La forma que tiene es redonda o hexagonal, pero también tiene un significado especial, ¿ya? La puerta que tú ves ahí está hecha mirando hacia el Puel Mapu, que es hacia el este, que es por donde sale el sol. Y eso representa la vida, el renacimiento. Y tú puedes ver al otro lado que hay otra puerta que da al Gulumapu, que es el oeste, y es por donde se esconde el sol. La forma circular es porque nosotros siempre conversamos alrededor del fuego, del cutral, y siempre la gente se sienta en manera circular, en donde nos podemos estar mirando las caras, a los ojos,
Podemos conversar frente a frente, somos todos iguales y siempre con un mate o comiendo algo. El mapuche es de comer mucho. Atrás igual vas a ver que hay un letrero muy grande que dice alfabeto. Este letrero se usa mucho en las escuelas y explica la forma de cómo se enseña lo que es nuestra lengua. Nosotros, por ejemplo, como mapuche no tenemos una escritura. El mapuche todo lo transmitía de forma oral. Tú has escuchado hablar mucho del mapuzugún, que es el idioma de la tierra, el idioma del pueblo mapuche, pero ahí no solo tú hablas del idioma que nosotros hablamos como personas, sino que el idioma de los pájaros, de los animales, cómo se comunica el río, cómo suena el viento, quién nos entrega, quién nos está avisando, cómo se comunica la naturaleza. También la gente que tiene conocimiento espiritual puede recibir mensajes a través del sonido del viento. Nosotros nos podemos comunicar incluso a través del fuego. El humo nos entrega a nosotros mensajes. Para nosotros el humo, por ejemplo, no es solo lo que echa la madera cuando se quema. Para nosotros el humo es protección. La persona que entiende su mensaje se puede dar cuenta si una persona está bien espiritualmente, si anda sana, por ejemplo. Hay mucha gente que anda enferma y no sabe que anda enferma. Entonces, cuando nosotros hablamos del idioma de la tierra, del mapuzugún, no solo estamos hablando de cómo nosotros como personas nos comunicamos, sino que cómo también nos comunicamos con lo demás que está en nuestro alrededor. La lengua mapuche es más que solo hablar, sino que también entendernos con la naturaleza. Principalmente la cosmovisión mapuche se basa mucho en el convivir con todo lo que nos rodea, especialmente todos los seres que habitan un lugar. Cuando hablamos de seres nos referimos a los seres físicos y espirituales que se encuentran en un espacio. Nosotros acá convivimos con los árboles, las hierbas medicinales, los animales de aquí de casa y los animales silvestres también. Y aparte de eso convivimos con seres espirituales que viven en estos lugares, que nosotros las denominamos ñen. Los ñen mapu son espíritus que viven en la naturaleza o en ciertos lugares, que son los que protegen y resguardan esos lugares. Nosotros a simple vista no los vemos, pero sabemos que ellos están ahí porque así se nos ha enseñado y así hemos ido sintiéndolo también. El mapuche tiene mucho lo que se llama peuma, que es el soñar, y son sueños con harto significado. Y ahí uno puede saber que tenemos seres que cohabitan con nosotros en los espacios donde nosotros habitamos. Bueno, aparte de los ñen mapu, también tenemos muy presente dentro de la cosmovisión que nosotros tenemos a nuestros ancestros, a nuestros antepasados, que fueron los que vivieron hace muchos años aquí en este lugar y también viven en este mismo espacio en el que nosotros habitamos también. También pueden recorrer estos mismos lugares, nada más que nosotros no nos damos cuenta de eso porque no los percibimos. Pero sabemos que ellos nos rodean y nos cuidan y nos protegen y protegen igual la naturaleza que convive con nosotros. Uno le podría decir fantasma, pero para nosotros es como energías. Hay personas que son más perceptivas que otras y pueden ver esas energías o esas fuerzas. Y ha pasado varias veces aquí en el sector o aquí mismo donde nosotros estamos, que hay gente que los ha visto. Y obviamente cuando las personas no muchas comprenden, no tienen como esa comprensión de cómo nosotros cohabitamos con esas energías, que se asustan. Por ejemplo, acá el árbol nativo que nosotros tenemos y que es el principal y que es sagrado para nosotros es el canelo, que en lengua mapuche se dice folle. El canelo tiene un conjunto de propiedades medicinales que tú puedes encontrar en otros árboles también. Es antiinflamatorio, antibacteriano, ayuda a los problemas reumáticos, se ocupa harto en ceremonias mapuche. Y también tenemos otros árboles como es el arrayán, el radal, el matico. El matico, por ejemplo, ayuda al tema de la presión.
es cicatrizante. Cuando tienes herida tú puedes lavarte con el matico, pero a la vez también puedes tomar y te ayuda también porque es cicatrizante a todo el cuerpo. La rayana es muy bueno cuando tú tienes problemas de diarrea, de vómito. Como es antiespasmódico, calma el dolor y es antiviral. Igual ayuda a matar a los virus que puedan estar haciendo ese daño en tu cuerpo. Y muchas otras plantas. Hay gente que en la huerta planta diferentes tipos de hierba, pero el mapuche las va a buscar a la naturaleza y se saca lo que se necesita. Se hace una ceremonia para pedir permiso, se hace un pago por esa planta, por eso que tú vas a ir a sacar. No se saca por tremendas cantidades, uno saca solo lo que va a necesitar, pero hace una ceremonia antes donde hablas con los espíritus de la naturaleza, con los seres que protegen ese lugar, pides permiso a la planta, al lahuén, también dices para qué lo vas a necesitar, para qué persona lo vas a necesitar. Y ahí va toda una intencionalidad desde el momento que tú vas a la planta. Entonces no es algo que tú lo prepares así como tú ves, preparan, no sé, por las farmacias paracetamol para todo el mundo. No, en la medicina mapuche se le prepara el remedio a las personas de forma individual. Este lugar antes era un lugar muy bonito, lleno de árboles nativos, de animales, harta naturaleza, pero tú ahora que viniste caminando te pudiste dar cuenta que hay forestal por las orillas, que es una de las cosas que ha afectado harto el tema del agua en este lugar. Los ríos han bajado su caudal producto de las forestales. Llegó un momento en que salió en el diario oficial que se iban a rematar tierras. Entonces ahí la gente tuvo que vender sus animales, sus vacas, sus yuntas de bueyes para poder juntar la plata porque tenían una semana para pagar la deuda y si no lo expropiaban de la tierra. Y ahí, después de eso, la gente se quedó sin animales, sin la parte principal de la que vivían. No iban a poder mantener sus tierras así, pues se tenían que pagar. Llegaron las forestales a ofrecer comprarlas y la mayoría de la gente le vendió las forestales. Les pagaron una miseria por hectárea, pero viene el discurso de que si llegan las forestales va a haber trabajo. Pero como todo avanza y avanza la tecnología también, ahora ya no trabaja la gente en forestales, porque todo ahora lo cortan, lo limpian a máquina y ya no se necesita a la gente. La gente ha tenido que irse de acá, muchas se han ido, tienen que salir a trabajar fuera. Claro, dicen, pucha, que reclaman si ya vendieron sus tierras, pero las tierras las vendieron nuestros abuelos. A nuestras familias más antiguas las engañaron nomás, po. Les vinieron a ofrecer que iba a haber una posibilidad de trabajo, pero nunca se dijo el árbol como es el eucalipto y el pino dañan mucho la tierra. ¿De qué forma la dañan? La acidifican, queda más ácida, y lo otro es que consume mucha agua, sobre todo el eucalipto. Porque el eucalipto, yo creo que tú debes saber, tanto crece para arriba como para abajo, buscando el agua. Y no solo seca los ríos, sino que también puede secar las napas subterráneas. Cuando llevas un árbol de un territorio a otro, tienes el riesgo de que se produzca un desequilibrio en la naturaleza. Nos dan el agua una vez al día. En este sector aquí, nosotros el agua la dan a las 6 de la tarde y la cortan a las 7. Y en ese lapso tú tienes que juntar agua para tu consumo, consumo humano, animal, y lo van dando así por distintos horarios en los sectores porque el pozo no da para todos. Entonces, por ejemplo, nosotros como mapuche, como comunidades, nos afecta harto el que el árbol nativo se saque del lugar, porque al final para nosotros es medicina. Y esas intervenciones que ellos realizan, talando el bosque nativo, cortando el cauce de las aguas, afecta directamente el tema de que se pierde el bosque, se pierde el lahuén. Aparte de perderse eso, se pierden esos espacios en donde habitan estos espíritus, estos ñen que resguardan esos lugares. Cuando ellos se ven intervenidos o ven que su hogar o el lugar donde ellos cohabitan se ve afectados, ellos se van.
Y si ellos se van, nosotros quedamos desprotegidos porque parte de lo que a nosotros nos mantiene bien es la buena relación que tenemos con esos espíritus que viven en la naturaleza. Y eso nos produce un desequilibrio a nosotros también y eso produce que la gente se enferme. Muchas de esas enfermedades afectan de manera espiritual a las personas que termina afectando después de manera física. Y muchas de esas personas después cuando van al doctor, van al médico, no les encuentran el origen de su enfermedad. Y que tiene que ver netamente en algo espiritual más que en una parte física. Los hombres que solo destruyen por interés del dinero, muy triste está nuestra Mapu, mi niño llora de verlo, muy triste. Después de la llegada de los españoles ingresó a la Iglesia católica igual fue fundamental en el hecho de que se perdiera parte de la cultura, parte de la cosmovisión, incluyendo la lengua propia de nosotros, que es el Mapuzungún, el Chezungún. Como es la Iglesia, siempre dicen que todas las cosas que no son del cristianismo son cosas paganas y que no se deberían usar. Hablan de brujería y eso todo lo castigaban. De ahí cuando la Iglesia entró acá al territorio por medio de las misiones que se le llamaban, ingresaron con curas, que fue igual parte de tratos que realizaron los loncos de acá. Ellos hicieron tratados para evitar que su gente muera en la guerra, con la condición de que todos los niños mapuches que habían en las comunidades ingresen a las misiones para ser educados. Y esa educación partía con el inculcar la religión católica a la fuerza. Y cuando crecieron y fueron tan humillados, atacados, que muchos de ellos cuando crecieron y tuvieron hijos decidieron no compartir sus conocimientos sobre lo mapuche para evitar que sus hijos y sus nietos sufrieran lo mismo que ellos sufrieron cuando ellos estuvieron o pasaron por esos lugares. Pucha, aquí sería maravilloso si pudiéramos tener un anciano que nos cuente la historia, nuestra historia. Pero ya esos ancianos han fallecido. Acá nosotros teníamos ancianos que hablaban la lengua, pero a nosotros nos enseñaron que a esas personas no teníamos que acercarnos porque eran brujos. Acá, por ejemplo, en nuestro territorio, por muchos años no hubo machi. La persona que sana, ella se comunica con los seres del universo, se comunica con nuestros antepasados, para saber de las enfermedades que puede tener una persona. A las machis acá las mataron y otras prefirieron esconderse para no ser perseguidas. To understand the struggle of the Mapuche communities, we have to make some steps back in time. The Mapuche maintained their independence up until the 1880s, when the new-formed states of Argentina and Chile progressively occupied and annexed their land by force. This process was called by the Chilean government Araucanía pacification, even though there was nothing peaceful about it. In Chile, little by little, the Mapuches were expropriated from their lands, which were sold to foreign landlords and companies related to the logging and mineral extraction business. After a century of tensions, the situation dramatically worsened in 1973, when the army leader Pinochet, backed by the US, took the power by force with a coup, bombing the presidential palace and so pushing the elected socialist president Allende to take his own life, at least according to the official version. Pinochet established one of the most brutal dictatorships in South America, rapidly dissolving all the opposition parties and banning freedom of speech with the use of violence and torture. It's estimated that 3,000 people were killed by the government, while other 28,000 disappeared mysteriously. During this dark period that lasted for 17 years, Pinochet faced the Mapuche issue with the emanation of the Anti-Terrorist Act, that gave to the government the excuse to occupy Mapuche's lands by force and to torture and murder their leaders. Regarding this matter, Pinochet used to say, "There are no indigenous, we are all Chileans." Even after the end of the Pinochet dictatorship, the Anti-Terrorist Act remained in force, and this allowed in the most recent years the literal militarization of the Araucanía region. It's completely normal to see military tanks patrolling the conflictual areas, oftentimes leading to controversial clashes between the indigenous community and the police. The situation escalated in particular the 14th November of 2018 with the assassination of the Mapuche activist Camilo Catrillanca. He was shot in the head while riding a tractor by the Special Police Operation Group of the Carabineros, known as Jungle Commando. Around this controversial case, there's still today a lot of mystery. The policeman involved initially stated that it was a tragic accident as the victim was armed. First, the Carabineros declared that the event hadn't been recorded.
The following day, the government proved that there were recordings, but the SD card of the body cam containing the footage had been intentionally destroyed. Que la tarjeta de memoria de esa cámara de vigilancia la destruyó. 1 month after the murder, the videos of 2 other policemen involved surfaced, demonstrating that Catrianca was unarmed. This event led to riots and protests not only in the area involved, but also in the capital, Santiago. This situation of tension led in 2021 the ex-president Piñera to declare the state of emergency in the Biobío and Araucanía regions. To this day, the emergency state is still in place, allowing some measures of the Pinochet Anti-Terrorism Act to be carried out legally according to Chilean law. Coming back to our story, while getting out of the ruca, my attention was caught from a peculiar human figure carved in the wood. Bueno, nosotros aquí en este lugar tenemos este chemamul, que chemamul viene de la palabra che, que significa persona, y mamul de madera. Bueno, los chemamul tienen un significado importante porque son representaciones de nuestros antiguos, de personas que ya han fallecido o de espíritus que viven en un lugar. Específicamente este chemamul que nosotros tenemos aquí lo levantamos a modo de representación de un bebé que no alcanzó a nacer, que falleció en tiempos de gestación y que nosotros como familia lo dejamos descansando aquí al lado de la ruca. While accompanying me to their garden, I want to ask Cecilia a bit more of the story. El chemamul que explicó Carolina Riva, antes de que yo supiera que estaba embarazada, yo lo soñé en este espacio, en este río. Y yo lo vi a él de unos 17, 18 años con una joya aquí en el pecho, que eran 4 como pirámides. Él tenía el pelo largo, estaba con su torso desnudo y tenía una chiripa, que es un tipo de pantalón que usan los jóvenes guerreros. Y él se metía al río, y cuando se metía al río se transformaba en un animal hermoso, grande, y al mismo tiempo, como se fue transformando en ese animal, se fue haciendo uno con el agua, se desvaneció y se fue con el agua. Cuando yo supe que estaba embarazada, dije, le voy a colocar Luanco, que es un nombre que me gusta mucho, pero yo no le sabía el significado en ese tiempo. Y el nombre significa guanaco de agua. Y ahí hice la relación entre el sueño y el nombre. Lo que no sabía era que él no iba a llegar a término. Murió a los 4 meses en mi útero y ahí vivimos un proceso. Él mostró cómo teníamos que sepultarlo, que teníamos que hacer ceremonia y que teníamos que dejarlo cerca de la ruca, que era donde yo vi que lo esperaban mis abuelos, que ya estaban fallecidos, lo esperaban ahí en ese lugar con fueguito, con tortilla rescoldo, y ahí después decidimos dejarlo en ese lugar. Y el lugar de ahí lo hemos ido arreglando de tal forma que sea como un lugar mágico para los niños. Le coloco flores, hemos ido adornando el espacio de tal forma que se sienta un lugar de donde vive un niño. Mi niño es bello y tierno, recorre el campo contento, llevando sueños y versos que se elevan con el viento, llevando sueños y versos. Este espacio donde estamos aquí, bajo la naturaleza, tú puedes escuchar el canto de los pajaritos. Y este espacio es donde nosotros pedimos permiso cuando vamos a salir a algún lugar, cuando vamos a hacer ceremonia, cuando va a venir alguien de visita, cuando vienen los niños. Es aquí donde nosotros hacemos nuestros guillatos, nuestra oración, nuestra rogativa, y ofrendamos igual para hacer todo el trabajo que hacemos. Y de repente cuando uno se encuentra triste o con alguna necesidad, venimos a este lugar a pedir. Este es nuestro rehue, nuestro espacio espiritual y ceremonial como familia. Y este es el Epeutuhue, el lugar donde se cuentan historias. Aquí ellos vienen a estar, a jugar, y le contamos historias no solo de nosotros como familia, sino que también historias de nuestro pueblo mapuche. Hoy tú que escuchas mi canto, escucha mis tristes versos,
Recuerda que sin la tierra no seguiremos viviendo. Recuerda que sin la tierra no seguiremos viviendo.